Sábado de la octava de Pascua. Seguimos alegres, festivos, porque el Señor ha vencido a la muerte y al pecado y nos ha hecho capaces de vivir su vida inmortal en nosotros. Vamos a dar unos minutitos más por si falta gente de conectarse y damos inicio a esta nuestra formación mensual que tendrá como tema la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Vamos a dar inicio a nuestra sesión para no castigar a los puntuales, como suelo decir en este espacio formativo que desde hace casi un año, en junio cumplimos un año de estar conectándonos a través de las plataformas tecnológicas, pero que es la continuación de los últimos 4 años de trabajo, por lo menos conmigo, con Johanna, con Rafa, los últimos 4 años de trabajo formativo, los segundos sábados de mes, y encomendamos este ratito de trabajo y de formación al buen Señor y al Señor de la vida, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos has llamado por nuestro propio nombre y nos has enviado a trabajar en tu viña. Haz de nosotros, hermanos y hermanas universales, con corazón abierto a todo el mundo. Enséñanos a estar contigo para ser testigos entre los hermanos. Haz de nosotros personas capaces de transmitir la buena nueva de tu reino. Haz que seamos valientes frente a la dura realidad y capaces de cualquier esfuerzo para mejorarla, para transformarla. Ayúdanos a ser cada día más conscientes de tu mandato misionero. Indícanos dónde encontrar a nuestros hermanos y sugiérenos cómo llegar a su corazón. Enséñanos la verdadera pobreza, la experiencia del corazón libre, lo relativo que son los medios con los que contamos. Empápanos de sinodalidad y misionalidad para trabajar juntos, anunciando la buena nueva a toda la creación, para que nos dejemos llevar por tu espíritu, allá donde hay mayor urgencia de ese anuncio. Concédenos tu paz. Indícanos caminos de paz para que podamos anunciarla, desearla y realizarla siempre en cada acción de todos los días. Manténnos unidos a ti, inventor y señor de la misión, para que constantemente nos entreguemos a la tarea de hacer de toda la humanidad tu familia, tu pueblo santo y escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía, vamos a compartir hoy nuestra experiencia en torno a la carta encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Como somos un equipo de trabajo, Johanna, Rafael Villalobos y yo, pues hoy Rafa va a estar con nosotros provocándonos desde el documento Evangelii Gaudium. ¿Y por qué volver a Evangelii Gaudium? Creo que la oración ha sido evidente porque una característica esencial de la iglesia, y cuando digo esencial es que sin ella no seríamos iglesia, es justamente el anuncio del Evangelio, llevar la buena noticia, la alegría del Evangelio a cualquier hombre, a cualquier mujer que vive en el mundo con nosotros. Por eso le pedíamos al Señor que nos hiciera hermanos y hermanas universales. Y universal es la traducción al castellano de la palabra católico, catajolón en griego. Ojalá pudiéramos ser capaces de que
nuestra tarea llegue a cualquier hombre, a cualquier mujer, sin ninguna distinción. Quedamos en las manos y en la pantalla de Rafa, que ha preparado este espacio formativo sobre Evangelii Gaudium. En algún momento estaré interviniendo yo por allí con algunos comentarios, alguna cosa. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Padre David. Saludos para todos y todas. Gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus comunidades. Y como decía el Padre en la oración, ¿verdad? Que este sea un espacio de encuentro, de encontrarnos entre nosotros, encontrarnos con el amor del Señor, que nos llena siempre de alegría y de esperanza. Y he querido poner esta imagen de aquella película de La Pasión de Mel Gibson, ¿verdad? Porque me encanta esta imagen de este personaje que representa a Jesús con esa sonrisa. Generalmente no estamos como muy acostumbrados a pensar en Jesús riéndose, a un Jesús alegre. Y el Papa Francisco hermosamente nos ha regalado esta exhortación llamada Evangelii Gaudium, que quiere decir la alegría del Evangelio. Y la escribió el 24 de noviembre del año 2013. Se acababa de clausurar el año de la fe. Y el Papa retoma algunas expresiones de la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. El Pablo VI nos decía que la iglesia existe para evangelizar, que la iglesia no existe para sí misma, sino para evangelizar. Y que evangelizar significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Entonces el Papa Francisco quiere que redescubramos esto que es esencial en la iglesia, que existimos para evangelizar. Y nos va a hablar de la alegría del evangelio que llena el corazón y la vida de todos los que se encuentran con él. Y nos va a decir que si nos dejamos encontrar por esta alegría del evangelio, vamos a ser liberados de toda tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y va a recalcar que con Jesús siempre nace y renace la alegría. Y en el número 1 dice, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Y qué hermoso para que nosotros, nosotras, podamos hoy, que es un regalo del Señor, reencontrarnos de nuevo con la alegría del Evangelio. Entonces voy a ir haciendo unas breves reflexiones sobre los diferentes capítulos de la Evangelii Gaudium, pero queremos centrarnos sobre todo en el capítulo 4, que hace referencia a la dimensión social de la evangelización. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna resonancia, pueden ir escribiéndola en el chat y Joana me comparte cuando guste. El Papa dice, y es algo que también nosotros experimentamos, ¿verdad? Que hoy hay una gran tristeza en la humanidad. Y si nosotros somos sinceros, ¿verdad? Muchas veces esta tristeza también nos invade a nosotros. Y hay como un vacío existencial.
Y nos va a ir diciendo él que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Y eso no solamente le pasa a la gente no creyente, también a nosotros, dice él, los creyentes también corremos ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Y él nos hace esta invitación, dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Y pienso que es bellísima esto, porque este papa, eh, como es un pastor, tiene toda la experiencia de cercanía con la gente y con muchas diversidades de personas. Ha visto eso, ¿verdad? Esta tristeza que nos inunda. Y como decía, no solamente a la gente que no tiene fe, que no está metida, digamos, en la iglesia, sino a nosotros, a los creyentes, a los que decimos creer en Jesucristo vivo y resucitado. Dice, también a nosotros se nos mete la queja, la tristeza, la desesperanza, la desconfianza. Dice, y ese no es el camino. Y por eso nos hace la invitación a dejarnos encontrar por el Señor. Y él toma este texto del Papa Benedicto, dice el Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y quizás debemos fortalecer esto que ya el Papa Benedicto nos decía, ¿verdad? Eh, ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por una idea o por una decisión ética, moral? ¿O definitivamente es porque nos hemos encontrado con la persona de Jesucristo? Hemos vivido esa experiencia de los discípulos de Maús que se encontraron con Jesús y les iluminó la vida y les hizo volver a la comunidad y les llenó de esperanza, les cambió la tristeza en gozo, le cambió la duda en fe, el resentimiento en perdón y en amor. ¿O todavía no nos hemos dejado encontrar por este Jesús camino de Maús? Y nos va a insistir el Papa Francisco que el Evangelio es siempre nuevo, siempre joven, porque lo que nos comunica es la buena noticia de Dios, que en Jesús renueva nuestra vida, nuestra comunidad. Por ello siempre es necesario volver a la fuente de la que brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, dice él, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Y por eso nos hace en esta exhortación la invitación a volver al Evangelio, a volver a lo esencial, a esa fuente de donde brota el agua viva.
Dice, porque así entonces se nos renueva la vida y nuestros esquemas mentales. Y podemos encontrar otras maneras de comunicar el evangelio a los hermanos y hermanas con las que compartimos. El capítulo primero es sumamente interesante, ¿verdad? No, en realidad todo es bellísimo. Él le llama la transformación misionera de la iglesia. Y nos va a hablar de la urgencia de una iglesia en salida, una iglesia en salida. Y nos dice, la comunidad evangelizadora se mete con todo en la vida cotidiana de la gente, con obras y gestos, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario. Entonces vean qué hermoso. Él dice que esta acción evangelizadora no es de una sola persona, no es del sacerdote, de las hermanas religiosas o del obispo, es de toda la comunidad. Y que es toda la comunidad la que es evangelizadora y se mete de lleno en la vida cotidiana de la gente. Achica distancias. Y me llama muchísimo la atención esto que nos dice, se abaja hasta la humillación si es necesario. Y podemos cuestionarnos, ¿realmente somos así nosotros? ¿O mantenemos nosotros una distancia enorme con la gente? A mí me llamó mucho la atención de ver al Papa en estos viajes que ha hecho, arrodillándose ante estas comunidades estas personas que dirigen pueblos que están en guerra, arrodillándose ante ellos y besándole los pies, pidiéndoles que busquen la paz. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Estaríamos dispuestos? Nos dice él que la comunidad asume la vida humana tocando la carne de Cristo sufriente en el pobre. Y dice esta frase tan bella, ¿verdad? Dice, los evangelizadores tienen así olor a oveja, porque no están distantes, están cercanos, están tocando la carne de Jesús sufriente en el pobre. Es bellísima esta metáfora que nos dice, ¿verdad? Como estos pastores que están metidos con sus ovejas. A mí me llamó la atención en Perú, cómo los pastores llevan las llamas buscando campos y a veces pasan por la ciudad y por todo. Y me decía un señor allá, porque van varios pastores, decía, mira, ¿cómo sabe uno quién es el dueño de las llamas? ¿Quién es el dueño del rebaño? Y yo veía varios, digo, pues no sé quién será. Dice, el que está más sucio, el que está más enlodado, ese es el dueño, porque él se mete donde sea con tal de salvar a su rebaño. Y podemos preguntarnos, ¿así somos nosotros dispuestos a ensuciarnos, a tener ese olor a oveja, que muchas veces no es agradable? Y nos va a insistir que es fundamental una pastoral de conversión. Y dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Entonces, él nos está invitando a eso, ¿verdad? A no pensar en la autopreservación, sino más bien en que todo sea transformado por una opción misionera. Y nos va a decir, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, en procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Y entonces él pide, dice, vea, por favor, necesitamos revisar las estructuras que tenemos.
las estructuras parroquiales, las estructuras catequéticas, pastorales. Dice, el mismo papado y el mismo Vaticano, dice él, dice, necesitamos ver qué reforma necesita hacerse para que sea más misionera. Y nos dice esta frase, ¿verdad? Que todos la hemos escuchado. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Y como siempre se ha hecho así, entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? No funciona, pero ¿para qué lo vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? Estoy seguro que esto nos ha pasado mucho, ¿no? En nuestras comunidades. Como siempre se ha hecho así, no tiene ningún resultado positivo, pero ¿para qué lo vamos a cambiar? Por eso la necesidad de volver al Evangelio, de ir a la raíz, de ir a la fuente primaria. Y él dice, hay que ir al corazón del Evangelio. Y nos dice, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿realmente el Evangelio es lo que nosotros estamos comunicando? ¿Es lo que estamos llevando a los demás? ¿Y es lo que hemos llevado a nosotros mismos? O son otras cosas? Y nos dice él que la propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad. Y así se vuelve más contundente y radiante. O sea, cuando vamos al Evangelio, descubrimos el mensaje fundamental de Jesús, la buena noticia del amor misericordioso, gratuito, incondicional de Dios Padre. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. ¿Verdad? Y si somos sinceros, hemos de reconocer que muchísimas veces hemos dejado el Evangelio y nos hemos centrado en otras cosas y hemos ensombrecido el Evangelio. Y por eso el mensaje que anunciamos no atrae, porque generalmente muchas veces es un mensaje de juicio, de condena, de descalificación, de rechazo. Y nos va a poner el Papa dos imágenes bellísimas. Vean que esta imagen y esta otra. Y nos dice, ¿cómo soñamos la iglesia? ¿Como una casa de puertas abiertas o como una aduana? Y nos dice que la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Una iglesia con las puertas abiertas. Dice, a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. ¿Verdad? Que no nos vaya a pasar lo que Jesús decía a los fariseos. Oye, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y nos dice, ¿verdad? Necesitamos urgentemente ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que acoge, que acompaña, no una iglesia que condena, que rechaza.
Y nos dice, bueno, en esta opción de ser una iglesia en salida, ¿a quiénes debería privilegiar? ¿Quiénes son los privilegiados? Y nos va a decir definitivamente los más pobres, los que más sufren. Estos son los privilegiados. Y por eso nos dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Y podemos cuestionarnos nosotros hoy, ¿verdad? ¿A quiénes estamos privilegiando? ¿Estamos dispuestos a tener errores en este afán por llegar a la gente, por salir a la calle? ¿O preferimos estar encerrados y cómodamente metidos en nuestras seguridades? Hermosísimo este primer capítulo, ¿verdad? El segundo capítulo nos va a hablar de la crisis del compromiso comunitario y va a hablar de varios desafíos. El desafío de una economía que excluye y que llena de inequidad el mundo. Y va a ser claro en este punto, dice, hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. O sea, si hay exclusión, si hay marginación, si hay inequidad, definitivamente siempre va a haber violencia. Y dice, en esta cultura predomina como lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Y nos va a hablar de las tentaciones de los agentes de pastoral. Y vean qué interesante, ¿verdad? Dice, nosotros acentuamos mucho el individualismo. Vivimos una crisis de identidad y hemos perdido el fervor, o sea, esta pasión por el reino, pasión por el Señor. Y él dice, estos son tres males que se alimentan entre sí. Y nos va a hablar de la mundanidad espiritual que lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. ¿Verdad? Y cuán cierto es esto, ¿verdad? Cuántos rencillas, peleas, hablar mal del otro, guerras entre los grupos de iglesia, entre nosotros, ¿verdad? Si andamos buscando el poder, el prestigio, descalificándonos mutuamente. Y él le llama a esto la mundanidad espiritual. Y en el capítulo 3 nos va a hablar del anuncio del evangelio, también muy hermoso. Dice, la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del evangelio. Y podemos cuestionarnos nosotros como iglesia somos el lugar de la misericordia gratuita. La gente cuando viene a nosotros puede sentirse acogida, amada, perdonada y alentada a vivir de acuerdo a esta vida buena del Evangelio. Estos tres capítulos son bellísimos, ¿verdad? Y yo les invito, ojalá que esta mañana les quede la inquietud de profundizar en esta eh, exhortación tan hermosa. No sé si hasta el momento alguno quisiera compartir algo de lo que le llama la atención antes de entrar en el capítulo cuarto, en el que nos vamos a detener un poco más. Algo de lo que hemos reflexionado
que esté resonando ahí en su interior, que quisiera compartirlo, puede hacerlo con toda confianza. Buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Cómo les va? Bien, Gracias a Dios. qué dicha. A mí me resuena en la cabeza que cuántas veces nosotros, bueno, yo por lo menos he visto estas citas y ¿por qué nosotros se nos olvida esto tan fácilmente? Es que esto nosotros tenemos que estarlo viendo constantemente. Qué sabia es la iglesia al que nos esté constantemente pasando, volviendo, ¿verdad? Porque nosotros, yo siempre he dicho que nosotros, yo tengo una frase que digo, nosotros los católicos lo que no sabemos es que sabemos, ¿verdad? Porque si a nosotros nos hablan de una cita bíblica, nosotros la recordamos fácilmente. Y nosotros, sí, eso yo lo he oído, ¿verdad? Pero en un momento dado, como que se nos olvida todo. ¿No? Y es esto, estar constantemente uno leyendo esta hermosura de encíclica que es para todos los días leerla y releerla y volverla otra vez a repasar cuando se termine, porque si no, rapidito se nos olvida, ¿verdad? Yo estaba pensando, porque estamos, nosotros aquí tenemos unas pequeñas comunidades y decía yo, ¿qué podemos leer? Porque ahora con esto de la pandemia se nos acabó el material y no, y yo, pero si tenemos ahí el material a la mano, ¿verdad? Para poder incentivar a la gente de ese encuentro personal con Cristo, que no pase el tiempo y que se nos olvide el primer amor, ¿verdad? Y qué hermosura, de verdad. Le doy gracias a Dios porque me conecté, ¿verdad? Bueno, trato de hacerlo siempre, ¿verdad? Pero que venga Él a mi mente a través de ustedes para volver otra vez al primer amor. Muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien más Buenos quisiera días, compartir? sí, buenos días. Buenos Sí, días. sí, soy Katia. Katia, sí, Katia Angulo de la Inmaculada Concepción de Pozo. Bueno, muchas gracias por estas formaciones. A mí me interpela mucho el que nosotros, bueno, la evangelización o nuestras acciones, todo lo que hagamos debe ser desde el encuentro con Jesús, de nuestra experiencia con Jesús. Pero ahora me llamó la atención de la invitación, o tal vez hasta ahora lo tomo en conciencia, como decía la señora, me doy cuenta que sí lo sabía, que se me había olvidado o que lo hemos dejado por algunos momentos a un lado. Que también hacer que los otros se puedan encontrar con Cristo, que puedan tener ese encuentro con Jesús, esa alegría de encontrarlo, de vivirlo, de sentirlo en nuestras vidas, de que nos motiva a vivir y a actuar. Entonces, no solamente que lo descubramos o lo encontremos, sino que todas estas personas a las que nosotros llegamos, que además de que nos vean con ese gozo, que nosotros los motivemos también a encontrarse con Jesús. Muchas gracias. Gracias, gracias, Katia. ¿Alguien más que quiera compartir alguna resonancia? Yo pensaba que cada una de esas características de iglesia que Rafa reseñaba rápidamente, podríamos detenernos en ellas, están ya incorporadas en los documentos y en los procesos
que hemos venido haciendo en la arquidiócesis, al menos, no voy a hablar de las otras diócesis porque no las conozco tanto, en la arquidiócesis, al menos, con los esfuerzos de caminar hacia un plan pastoral todos juntos. Y digo que son esfuerzos porque para mí el hecho de tener el documento impreso y de estar trabajando en equipos para dinamizar el plan pastoral de ahora en adelante, no señala que el plan pastoral esté consolidado, sino que estamos en camino de alcanzar alguna comunión ahí en torno a eso. Y lo digo porque en el campo uno nota que hay de todo, hay resistencias. Claro, porque eso de plantearse ser una iglesia en salida, ser una casa de puertas abiertas donde todos entren con su historia a cuestas, a veces no nos calza. De hecho, hace un rato, antes de empezar esta reunión, un padre me compartía un post de un grupo X que usa el término católico y entonces la pregunta del padre es, ¿cómo pueden ser católicos si están a favor de tal cosa? Bueno, entonces yo le decía, bueno, padre, es que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que los hace decirse católicos? ¿Alcanza a ser católico con una fe de bautismo que nos dice que un día hace tantísimos años, normalmente en su época y en la mía, en el primer mes de nacidos, nos bautizaron? ¿O qué nos hace católicos? ¿Cómo pensamos que es ser católico y cómo vivimos el ser católico? ¿Será que ser católico es decir que creo ciertas cosas y no creo otras? Y eso no impacta la vida cotidiana. Y eso no tiene que ver con mis decisiones de todos los días. Son preguntas que yo me hago después de leer esta parte de la encíclica, porque el Papa está cuestionando la manera en que somos iglesia. Y esa manera de ser iglesia, pues, no ha sido la única a lo largo de la historia. Me atrevería a decir que somos la única institución humana, por supuesto con su dimensión divina, pero la única institución humana que tiene 2 milenios de existencia. Y en esos 2 milenios hemos sido de distinta forma iglesia. Nada más dejo resonando allí el evangelio de más tarde y de mañana. Hemos sido iglesia encerrada tras las puertas por miedo. El texto dirá miedo a los judíos. Pero también hemos sido la iglesia capaz de dejarse encontrar por el resucitado y de salir a compartir la buena nueva. En un mundo que evidentemente no era cristiano, luego se volvió, digamos, un poco más cristiano, no me atrevo a decir totalmente cristiano, un poco más cristiano, y ahora pues estamos en un mundo totalmente diferente, pero el desafío es el mismo. Muchas gracias, Padre David. Muy interesante. Y estaba pensando ahorita en este último viaje que hizo el Papa Francisco allá a Irak, a Ur, allá, esa tierra de Abraham. O sea, imagínense, este señor de 80 y pico de años, en plena pandemia, se va para allá, con el riesgo de que lo maten, porque es una zona sumamente peligrosa, o de contagiarse y morir. Después le digo, este señor de 80 y pico de años, y nosotros, no, mire, que no salgo ahí porque de que no, me da miedo. Es un papa que nos desafía con sus hechos, con sus obras, no solamente con sus mensajes, con sus palabras. Y esto que nos dice, o sea, ser una casa de puertas abiertas, una casa que acoge. Y vean, yo pienso, o bueno, lo que yo he experimentado es que la inmensa mayoría de los sacerdotes, de los párrocos, son personas muy buenas, son gente buena, con sus limitaciones y todo, pero son gente buena. Pero muchas veces los que damos la cara ante la gente son los que estamos ahí, los que atendemos en la oficina, los que damos catequesis o esto y lo otro, y a veces la cara nuestra es de cara de camión, ¿verdad? Y mire, llega alguien, vean ese, ¿qué quiere? No, ahora no, espérese ahí.
la vez pasada el padre David nos comentaba cuando fue a entregar uno de los afiches, ¿verdad? Que le dice no sé si la secretaria de esa comunidad, que no decimos el nombre, ¿verdad? Espérese. Es que nada más, espérese. Y bueno, ya humildemente hizo la fila, ¿verdad? Y cuando llegue dice que yo soy el padre David. Ay, padre, pase adelante, disculpe. No sé. O sea, muchas veces eso sucede, ¿verdad? El hacer acepción de personas. Lo que decía Santiago, ¿verdad? Si alguien viene bien vestido, bien mudado, violento rico, pase adelante, se sienta adelante. Si alguien viene un poco hediondito, quédese allá afuera y ni entre. Es un desafío para que el anuncio del evangelio sea creíble de verdad. Bueno, entonces vamos a entrar en este capítulo cuarto, ¿verdad? Que queremos hacerle más énfasis. El Papa le llama la dimensión social de la evangelización. Y en el numeral 176 nos dice que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Y he querido poner esa imagen de la última cena. Como Jesús nos dice, o sea, la fracción del pan, la Eucaristía, si no se traduce en servicio, en amor a los hermanos, es una farsa. Es mentira. En este capítulo, el Papa nos va a hablar de varias cosas. Primero, de las repercusiones comunitarias y sociales del querigma, o sea, de este primer anuncio del Evangelio. Luego, de la inclusión social de los pobres, de los marginados, de los olvidados. En un tercer momento nos va a hablar de el bien común y la paz social. Y por último, del diálogo social como contribución a la paz. Entonces, tengamos presente estos cuatro aspectos de este capítulo cuarto, la dimensión social del Evangelio. Me imagino que ustedes han visto en muchos momentos este icono de la Santísima Trinidad. Esta pintura la hizo un ruso, Andrei, y él, que la Iglesia Ortodoxa lo hizo santo. Él es del año 1375 por ahí. Y en esa imagen presenta, digamos, a Jesús ahí en el medio, a Dios Padre a la izquierda y a Dios Espíritu Santo a la derecha. Y él dice, la idea con esta imagen, este icono de la Santísima Trinidad, es que los seres humanos venzan el odio desgarrador del mundo, contemplando la Santa Trinidad. Y que reflexionemos en que todos somos uno, como dice Jesús, sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y que reflexionemos en que Dios no es un ser solitario, Dios es familia, Dios es alteridad, Dios es diálogo, Dios es comunión. Y entonces el Papa, en el número 178 y siguientes, nos dice la incidencia que tiene confesar la fe y el compromiso social. Entonces dice, si Dios es Padre, que ama de manera infinita a cada persona, quiere decir que cada persona tiene una dignidad infinita. Entonces, si yo creo en Dios que es Padre, también debo creer que todo ser humano tiene una dignidad infinita.
Si creo en Dios Hijo, en Jesús que asumió nuestra carne, también debo creer que cada persona se eleva al corazón de Dios. Si creo que Jesús dio su vida por todos, dio su sangre, derramó su sangre por todos, que redimió no solo a la persona individualmente, sino que también redimió las relaciones sociales, estoy llamado a amar a todas las personas como mis hermanos y hermanas. Y si creo en Dios Espíritu Santo, que actúa en todos, que procura penetrar todas las situaciones humanas y los vínculos sociales, también estoy llamado a eso. Y nos va a decir, bueno, entonces, si somos imagen y semejanza de este Dios, nuestra fe no es simplemente para que se quede a un nivel intelectual, individual, sino que tiene que traducirse en las relaciones interpersonales. Y nos va a decir, desde el corazón del Evangelio, reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. Siempre la evangelización tiene que ir ligada a la búsqueda de la promoción humana. Y nos va a decir que la aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Vean qué interesante cómo el Papa nos dice, o sea, el primer anuncio del Evangelio, el querigma, que nos invita a dejarnos amar por este amor infinito de Dios, este amor incondicional, único, gratuito, misericordioso de Dios. Dice, este mismo amor provoca que busquemos cuidar el bien de los demás. Y no solamente quedarnos encerraditos en que me amó a mí y solo a mí, y esto no tiene ninguna incidencia en mis relaciones con los demás en la sociedad. Y nos dice, vea, dice, leyendo las escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo de una relación personal con Dios, ¿verdad? Que muchas veces lastimosamente así nos pasa. No es una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. Y en la medida en que Él logra reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Es buscar que Dios reine, que reine en todas las dimensiones humanas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, que sea Dios el que reine. Y quise poner estas dos imágenes para que nos ayude a interpelarnos, ¿verdad? Esta imagen de la izquierda, esta es de una familia en la zona de Pormatina, Limón, subiendo hacia las montañas, hacia Punta de Lanza, que es una comunidad indígena. Él es don Danilo, su esposa y sus dos hijos. Vean las condiciones en que viven. Esto es Costa Rica. Esta es la otra Costa Rica, la que muchas veces no queremos ver, la que está oculta. Esa es una familia campesina. La señora, cuando estaba embarazada de estos dos muchachitos, fue rociada con esos insecticidas en que
tratan de matar las plagas en las bananeras y le afectó el embarazo y sus hijos nacieron ciegos. Viven en una choza, muchas dificultades para acceso al agua, a la electricidad, a la salud, a la educación. Y la otra imagen es de estas caravanas de migrantes de Honduras, son, ¿no? De Guatemala también, de El Salvador. Entonces, ¿por qué esta gente huye de su propio país? ¿Por qué se arriesgan? Vea, este señor con su niño pequeño, o señoras mayores. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué. ¿Será que el sistema del país excluye, margina, condena a toda esta gente que tiene que huir, arriesgando su vida? Y entonces la pregunta que hace el Papa es, ¿puede la iglesia quedarse callada ante esto? La iglesia tiene que estar encerrada en la sacristía, como muchas veces se le dice. Ustedes ahí calladitos. Limítense a la misa, al rosario, a la oración, pero nada más. Y el Papa nos dice, el mensaje de la iglesia es positivo y propositivo. Positivo y propositivo. Y nos va a dar unas indicaciones muy claras, muy concretas. Entonces, esta es la primera parte de este capítulo 4, ¿verdad? Que nos hace esta referencia, ¿no? Que el anuncio del querigma tiene una implicación social, definitivamente. La segunda parte de este capítulo 4, él la llama la inclusión social de los pobres. Y nos dice esto: de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. O sea, es de esta fe en Jesús, este Jesús que vemos en el Evangelio, este Jesús que nace pobremente, que vive sencillamente, que se acerca a los que sufren, a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los pecadores, a esos que los poderes políticos y religiosos y sociales excluían. Jesús a ellos se acerca. Entonces, dice el Papa, la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad surge de nuestra fe en Cristo. O sea, no surge de otras cosas, ¿verdad? Muchas veces, para descalificar a la iglesia, se dice, no, es que este padrecito es comunista, no es que habla de los pobres, es comunista. Es que seguro es un resentido social. Y así descalificamos a la gente que trabaja por los más necesitados. Este obispo Helder Câmara, allá en Brasil, decía algo muy interesante. Dice, vean, cuando ayudo a los pobres, por ejemplo, cuando les doy comida, ropa, alimentación, lo que sea, me dicen que soy un santo. Pero cuando yo pregunto, ¿por qué son pobres? ¿Por qué son empobrecidos? Entonces me dicen que es que yo soy un comunista. Entonces vean qué interesante. Nos pasa mucho eso, ¿verdad? En los ámbitos sociales y eclesiales. Es como más fácil darle alimento, pero ir a las causas estructurales de la pobreza, ya ahí son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque es meterse con intereses muy poderosos que lo que hacen es descalificar
el trabajo en bien de esta gente marginada. Entonces nos va a decir en esta segunda parte lo fundamental de incluir a los pobres. Y nos dice, cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Como aquella, y va a hablar de aquella imagen de la experiencia que vive Moisés, ¿verdad? En el desierto. El Señor le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado sus gritos y he bajado a liberarlo. Y por eso, como dice el Papa, dice, no hay que ser indiferentes ante el dolor de la gente. Hay que ser dóciles y atentos para escucharles. Y nos va a hablar de una palabra, dice, que muchas veces está ya muy manoseada, de la importancia de la solidaridad. Y nos va a decir que esta solidaridad supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad es una mentalidad nueva, pensar en el bien común, más que en los bienes particulares. Y podemos preguntarnos, ¿pensamos así nosotros? ¿Nos importa más el bien común? Y veamos cómo estamos ahorita actualmente en el país y en el mundo. Por un camino insolidario. Y nos va a decir, vea, esto se trata de ser fieles al evangelio, a esta palabra de Jesús que nos dice, vea, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Dice, el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. El dejarnos cuestionar, o sea, estremecer por el dolor que vive la gente. Y nos pasa eso. O sea, cuando vemos a la gente que sufre, la gente, por ejemplo, a este don Danilo, y estoy seguro que ustedes también conocen gente que la está pasando muy mal ahorita, nos estremecemos. Y nos va a decir el Papa esto tan fuerte, dice, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque a veces parece que la única preocupación es lo doctrinal. Y ahí nos enfrascamos en pleitos y discusiones y de todo. Pero esto, que es la práctica del evangelio, como que no es tan importante. Y el Papa dice, vea, recuerden aquel criterio que nos dice San Pablo. Dice, no se olviden de los pobres. No se olviden de los pobres. Nos dice en Gálatas. Y nos va a decir algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto. Dice, entonces, ¿para qué complicar lo que es tan simple? ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? O sea, este es el núcleo, lo esencial del evangelio. Entonces, ¿por qué lo complicamos? ¿Por qué lo oscurecemos? ¿Por qué no nos dejamos iluminar por eso y cuestionar por eso y poner toda la fuerza en eso? Y nos va a hablar del lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. Y nos va a decir unas frases que se las voy a ir compartiendo, que nos ayudan a cuestionarnos, ¿verdad? Dice, el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Dice, para la iglesia, la adopción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica.
sea, es ver a Jesús que se hace pobre, a este Jesús que se solidariza con los que sufren. Dice, de ahí nace la opción por los pobres en la iglesia. Dice, por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Y estoy seguro que ustedes también habrán experimentado esto. Cuando nos acercamos a los pobres, ellos nos evangelizan. Viviendo unas situaciones tan difíciles, son solidarios, comparten, viven una confianza grande en el Señor, viven con alegría en medio de grandes dificultades. Y muchas veces uno con cualquier cosita ya anda angustiado, desesperado, malhumorado, resentido, encerrado en uno mismo. Y nos dice el Papa, estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. San Ignacio de Loyola decía, es muy importante tener amigos pobres. No solamente conocidos, sino amigos. Amigos pobres. Y nos va a decir en el 199 que el pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos, que muchas veces ha sucedido también, ¿verdad? La manipulación de los pobres. Entonces dice el Papa, dice, cuando realmente el pobre es amado, esto nos ayuda a que sea una opción auténtica. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Una vez decía un párroco, dice, tenemos pobres en la parroquia, pero ellos no vienen porque no se sienten en casa. Y nos va a hacer también el Papa unas reflexiones sobre la economía y la distribución del ingreso. Y va a decir algo que es clave, ¿verdad? Dice, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales, ¿verdad? Muchas veces como que se pasa como un barnicito nada más, pero no se va a la raíz de los problemas que hacen que tanta gente viva en situaciones inhumanas. Y él hace una invitación diciendo, vea, la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Y nos preguntamos, ¿es así eso ahora con las políticas económicas que tenemos aquí en Costa Rica y en el mundo? Está la persona humana como primero y el bien común, ¿verdad que no? Y entonces dice el Papa, pero cuando uno habla de esto, molesta. Hay palabras que molestan. Dice, ¿cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Dice, molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes,
molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso de justicia. Todo eso molesta. Y sabemos cuánta gente, al denunciar esto, lo que hacen es matarla. Los quitan del camino, porque molesta. ¿Ve esa llave? Sí, la mía. Y él dice, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Esto que hablaba Adam Smith. Dicen, vea, no haga nada, deje que el mercado haga todo, el mercado haga todo. La mano invisible del mercado. Y dice, el crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. O sea, el Papa nos cuestiona, dice, vea, vivimos en un mercado que especula, que se aprovecha de la gente. ¿Será posible cambiar una economía así? Una economía de un mercado que saca el máximo provecho y si es necesario destruir bosques, montañas, lo que sea, con tal de tener más, no importa. Es un sistema económico, como decía el Papa, que descarta a la gente, que margina a los demás. ¿Será posible otro sistema? Es posible. Y desde muchas iniciativas hermosísimas de Cáritas y otras organizaciones de la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana, se está apoyando a campesinos con la producción de frijoles, a otros con miel de abeja, con café, con pescado. Entonces la pregunta es, ¿apoyamos nosotros esas iniciativas? Preferimos ir, por ejemplo, a la feria del agricultor. Pues es más fácil, ¿para qué voy a ir ahí? Mejor voy a Walmart, ahí parqueo, ya encuentro todo. Y muchas veces estas grandes cadenas de supermercados, los sábados que son las ferias del agricultor, los sábados entonces ellos bajan los precios de las verduras. Y entonces como nos falta más conciencia social, no importa, yo voy a eso. No. ¿Para qué voy a comprarle los frijoles a estos campesinos? Me queda más fácil ir ahí a esa cadena grande de supermercados. Y entonces muchas iniciativas bellísimas no logran crecer porque no tienen el apoyo de creyentes que creemos que Dios es el Padre de todos. Y dice el Papa esto que necesitamos decir todos, como decimos en misa, te lo pedimos, Señor. Dice, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, de la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. O sea, la caridad no es simplemente para amarnos así, el grupito familiar, el compañero de trabajo, los amiguitos. No, dice, la caridad también tiene que impregnar las relaciones sociales
económicas y políticas. La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Muy interpelante todas estas reflexiones que nos hace el Papa en este capítulo. Y nos va a decir también, dice, vea, es fundamental cuidar de los más débiles e indefensos. Y nos pone ejemplos muy concretos, dice, vea, la gente que vive en las calles. Cada vez hay más personas viviendo en las calles. Los drogadictos, los toxicómanos. ¿Qué llevó a este muchacho a llegar hasta ese punto? Los migrantes, los adultos mayores que están solos y abandonados, los indígenas, tantas veces desprotegidos, los niños por nacer, las mujeres, los muchachos y muchachas que son víctimas de la trata, y el planeta Tierra. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pensamos en los más débiles e indefensos, dice el Papa, solo nos quedamos con el tema del aborto. Y ya no vemos más allá. No vemos más allá. Es necesario, que no negar esta realidad tan dolorosa del aborto, es necesario ver toda una dimensión más amplia. Dice, bueno, y hablo del aborto porque es como el tema de que más se habla aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cuando se sale a la luz una situación de estas. Dice el Papa, dice, es importante también acercarse a estas madres que abortaron. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Estuvimos acompañándoles, les ayudamos, porque muchas veces lo más fácil es la condenación, el juicio. Entonces, y nos dice, necesitamos ver todo el conjunto, toda la vida amenazada, toda la vida humana amenazada y la vida del planeta amenazada. Entonces, esta segunda parte de este capítulo cuarto, ¿verdad? Nos está hablando de la necesidad de la inclusión social de los pobres. La tercera parte de este capítulo nos habla de el bien común y la paz social. Y quise poner este texto de Isaías, también el Papa lo nombra, que nos dice que la paz es fruto de la justicia. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre, dice el profeta Isaías. Y el Papa es muy claro, dice, vean, si no hay justicia, no habrá paz. Y a veces queremos que haya paz, pero somos injustos. Queremos que haya paz, pero hay gente que está pasando hambre. Queremos que haya paz, pero hay gente que no tiene trabajo. Queremos que haya paz, pero hay gente que no tiene acceso a la salud, a la educación, al agua. Y nos dice una paz que que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Y releamos eso.
la dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Ay, tatica Dios, como decía mi abuelita. Ay, tatica Dios, ¿verdad? ¿Cuántos políticos no quieren renunciar a sus privilegios y se llevan entre las patas, como decimos aquí, el bien común y la dignidad de las personas? Y nos dice, cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Y es fundamental. El asunto es que cuando surge una voz profética, es amenazada y nos da miedo. Y a veces, incluso al interno de la iglesia, como sucedió en El Salvador, como el señor Romero, se descalifica esta voz profética. Y nos va a hablar de 4 principios, se los comparto rápidamente, para la construcción de una sociedad en justicia, paz y fraternidad. Nos dice el Papa, el tiempo es superior al espacio. Significa trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos. Si queremos construir la paz hay que pensar a largo plazo. O sea, como cuando uno va manejando y pone las luces largas, pensar a largo plazo, pero ir dando los pasos en el día a día. Y él nos dice, la unidad prevalece sobre el conflicto. Quiere decir, obrar para que los opuestos alcancen una unidad pluriforme que engendra nueva vida. O sea, buscar la unidad, llegar a acuerdos. Nos dice también el tercer principio que la realidad es más importante que la idea. Y eso significa evitar que la política y la fe se reduzcan a la retórica, ¿verdad? Que a veces nos quedamos hable y esto y el otro, y al final no hacemos nada concreto por la gente. Y el último dice, el todo es superior a la parte. Quiere decir unir la globalización y la localización, las dos cosas. Y por último, en este capítulo cuarto, la cuarta parte habla del diálogo social como contribución a la paz. Y nos dice que la evangelización también implica un camino de diálogo. Y para la iglesia, en este tiempo particularmente, 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. Dice, el diálogo con los estados, el diálogo con la sociedad, que también incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y el diálogo con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos capacitados para el diálogo? Es que a veces ni en la propia familia sabemos dialogar. Simplemente nos dejamos de hablar y ya está. Y le vuelvo la cara, le vuelvo la espalda a este que piensa diferente. Dice el Papa, es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin excluidos. Y nos dice que el autor principal, el sujeto histórico de este proceso es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo o una élite. Porque a veces los grupitos, las élites, se reúnen y ellos llegan a acuerdos para que les favorece a ellos y no a la gente. Por eso el Papa dice, el autor es, este sujeto histórico, es la gente y su cultura. Y es fuerte cuando dice, no necesitamos un proyecto de unos pocos, para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Por eso es esencial esto que pongo ahí, ser dialogantes, favorecer el diálogo. Y nos va a decir también, o sea, ser ecuménicos.
ser ecuménicos, macroecuménicos. Dice, tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar el corazón al compañero de camino, sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal. La paz es artesanal. Jesús nos dijo, felices los que trabajan por la paz. Y es un llamado a ser agentes de diálogo, de comunión con personas creyentes o no creyentes. Y la pregunta es, ¿nosotros favorecemos eso? ¿Somos capaces de entrar en diálogo o seguimos con una actitud de pleito, de discusiones? Decir, ay, yo gané, yo soy el que tengo la razón, tengo la verdad. Nos dice el Papa, vean, necesitamos reconocer que somos peregrinos todos, que vamos caminando, sin recelos, sin desconfianzas. Bueno, después de este hermoso capítulo 4, ¿verdad? Que nos cuestiona, nos interpela, definitivamente, vamos a tener un ratito, quizás unos 10 minutos, pienso yo, para poder compartir en pequeños grupos esta pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esto que nos ha dicho el Papa en el capítulo 4 a nuestra realidad parroquial comunitaria? O sea, ¿qué cosas concretas podemos hacer para que este documento tan hermoso no quede ahí como en el aire, ¿verdad? Que uno dice, ay, tan bonito, qué lindo que habla el Papa. Y ya está, nada más. Entonces, ustedes que viven en el día a día, en su comunidad, en su realidad, ¿cómo creen que podemos llevar a la práctica esto tan hermoso que el Papa nos ha dicho? Entonces, les invito para que en cada grupito compartan y luego que alguien de cada grupo, cuando volvamos, pueda compartir algunas ideas que surgieron del grupo y todos podamos enriquecernos. Padre David. Quizá lo que más provoca la encíclica en su conjunto es que el Papa nos pone una serie de retos. Y dentro de esos retos, pues, la gran pregunta es cómo ser iglesia en medio de un mundo como el de hoy. Porque podemos ser muy buenos haciendo muchas cosas, pero la pregunta es, ¿somos la iglesia? ¿Somos la iglesia que anuncia buenas nuevas? ¿Somos la iglesia que alegra la vida de la gente? Somos la esperanza ya cumplida, no es la expectativa de la esperanza. Y para mí el documento en general, y hoy le hemos dado un recorrido ultra, recontra, súper rápido, viene a preguntarnos cómo ser iglesia hoy. ¿Cómo ser iglesia cuando... Y ayer sacaban unas cifras, bueno, salían el jueves en la tarde, unas cifras de desempleo del 18%, ¿verdad? Todo el mundo dice, va para abajo. Sí, sí, va para abajo porque hemos abierto muchas actividades, un montón de gente que no tiene empleo. Ahora los he escuchado a ustedes decir, bueno, somos como el área de la pastoral, de la acción pastoral de la iglesia más visible en la
las parroquias, porque nos ha tocado atender los carismas en las parroquias, que ahí estamos nosotros y que existimos, y que aunque nosotros somos los que ejecutamos la acción, la responsabilidad de toda la comunidad. Cambio de no solo de las formas de hacer, sino de las formas de pensar y de pensarnos en las parroquias. En el grupo que yo compartía les decía que para mí una de las grandes inquietudes es cómo ser comunidad en medio de esto, porque la comunión no surge por generación espontánea. O sea, yo confío en que Dios genera los vínculos entre nosotros, nos descubrimos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre, hechos hijos de Dios por la Pascua de Jesucristo, gracias a Él, no a nuestro esfuerzo. Pero, ¿cómo trabajamos nosotros entre nosotros para que el testimonio de la caridad sea una señal de que somos una comunidad? Para mí esa es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad?, que tenemos, o por lo menos que tengo yo, de cara a los procesos diocesanos, a los procesos parroquiales. Y la otra preocupación que compartía yo también y que pensaba a raíz de Evangelii Gaudium es que la transformación de nuestras maneras de ser iglesia, pasando por una iglesia en salida, una casa de puertas abiertas donde todos encuentran un lugar para entrar con su historia, una iglesia madre, acogedora, para ir citando las categorías que hemos utilizado en el plan pastoral. Esa transformación pues nos va a tomar mucho tiempo. En el sentido de que, y no es ser poco esperanzado, nos va a tomar mucho tiempo en el sentido de que somos una iglesia, al menos en la iglesia arquidiocesana, que como arquidiócesis tiene 100 años y los estamos celebrando este año, pero antes de eso tuvimos una experiencia de 70 años de ser la diócesis de Costa Rica. Es decir, éramos todo el país como una porción de tierra de la iglesia. Y en esos ciento y resto de años, pues por supuesto, ¿verdad? Hay maneras de hacer las cosas que se nos han ido acostumbrando y pegando. Y cambiar esas cosas no es tan fácil. Por supuesto, no están vivos los que empezaron con la diócesis de Costa Rica, ni con la arquidiócesis, y a usted y a mí nos tocó ser el relevo, y algunos ya vamos de salida en estos relevos, porque vendrán otros más jóvenes que nosotros y asumirán la tarea de ser iglesia. Pero esa transformación, aunque nos tome tiempo, hay que empezarla. Por ejemplo, yo escuchaba en el grupo que estaba, ¿verdad?, lo que han hecho, cómo han compartido experiencias, cómo tienen ciertas acciones. Y yo decía, qué interesante que ese tipo de acciones las pudiéramos compartir entre todos nosotros, al menos. Y comenzáramos a unir esfuerzos entre parroquias. Porque hay situaciones como las que el Papa denuncia de inequidad, de injusticia, a las que no le podemos hacer frente, solo con el recurso parroquial. Y no hablo solo del recurso financiero tan alicaído y tan disminuido en esta pandemia. No, hablo también del recurso personal. Es decir, de usted y de mí. Somos la diócesis más poblada de este país. Ciertamente no la más extensa territorialmente hablando, pero sí la más poblada. La que tiene el mayor número de parroquias. En Costa Rica hay 400 parroquias en todo el territorio. Y de esas 400 nosotros tenemos 110. Poco más de una cuarta parte. ¿Y cuándo nos vamos a tomar en serio esto de caminar juntos, pensar juntos, sentir? Pienso en parroquias más grandes de nuestra arquidiócesis, del Carmen, la Merced, solo por citar algunas. San Cayetano. Vamos a conectarnos por allí, unos con otros, para trabajar juntos ciertos temas y ciertas situaciones de las personas. Pienso en las parroquias de la ciudad de Heredia, ¿verdad? Unas tan cercanas de otras, algunas a menos de 1 kilómetro una de otra. ¿Y cuándo nos vamos a sentar? No solo los laicos, sino los pastores, a decir, bueno, tenemos esta situación que está afectando a gente concreta, están pasando mal, están viviendo mal. ¿Qué podemos hacer juntos?
Y eso supone cambiar nuestra mente, pero sobre todo cambiar nuestro corazón. Pues queríamos provocar desde Evangelii Gaudium, porque Evangelii Gaudium está como telón de fondo de nuestro plan pastoral arquidiocesano. La centralidad que el Papa le da a los pobres, que no es del Papa, es del Evangelio. Y cómo lograr que dejemos de ser, voy a decirlo en la expresión que siempre usamos en distintos ámbitos, que dejemos de ser como pastoral social la cenicienta de la acción misionera y evangelizadora de la iglesia. Necesitamos que comencemos a darnos cuenta que hay mucha gente sufriendo por distintas formas de pobrezas. No solo la pobreza socioeconómica, esa golpea mucho a la gente, pero hay otras pobrezas. Personas en condición de calle, personas con adicciones, personas deprimidas. El Papa usa esa expresión en Evangelii Gaudium y bueno, la vimos, como ser un hospital de campaña. Esa imagen es muy significativa porque un hospital de campaña no está plenamente instalado en el territorio donde hay un conflicto bélico. Es el hospital momentáneo donde llegan los heridos de ese conflicto a recibir la primera atención para luego ser trasladados a una atención. Llegan a recibir su primera atención para que luego la parroquia y la diócesis, que es el hospital instalado, les ofrezcamos más elementos para vivir su vida, sanando las heridas primeras. Y pienso en esa imagen porque cuánta gente estará herida, dolida con esta pandemia. Llevamos 1 año y 1 mes de que en el país se decretó la emergencia por la pandemia. Cuánta gente perdió su empleo, cuánta gente perdió su casa, cuánta gente perdió su esperanza, cuánta gente perdió sus ganas de vivir, cuánta gente está jalando una aflicción pesada porque todos sus sueños, todas sus ilusiones de un momento a otro cambiaron por una cosa tan diminuta que ni siquiera la podemos ver a simple vista y que nos puso a cuestionarnos cómo estábamos viviendo en sociedad. Entonces hay 2 grandes preguntas. ¿Cómo vivir en sociedad siendo iglesia en esa sociedad a la que a veces nos cuesta anunciarle la alegría del Evangelio? Y es eso, es una alegría. Nada más punteo una cosa del Evangelio de más tarde y de mañana. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos, apuntará San Juan maravillosamente. Y cuando Jesús se les pone en medio, no voy a quemar la predicación de más tarde, lo que se produce después del encuentro con Jesús, dice el Evangelio, es una gran alegría en los discípulos. Nuestros miedos, nuestras aflicciones, nuestras inquietudes, nuestras tristezas, nuestras desilusiones, nuestras decepciones. Convertir en alegría no por nuestra acción solo, sino por la acción de descubrir al resucitado con nosotros. Y para mí, esa es la gran buena noticia, enseñarle a la gente a ver al resucitado. A ver al resucitado, decía el Evangelio ayer. A ver al resucitado, como nos lo resumen hoy San Marcos, recordándonos las apariciones del resucitado a los discípulos. Sí, Marcos resalta que nadie creía nada. Sí, mucha gente no nos creerá, pero nos toca a nosotros hacer el anuncio. Claro, concreto, ese al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Como decía ayer, la primera lectura. O sea, nosotros que creemos en el resucitado, creemos en un crucificado. Porque el crucificado es el que resucitó. Y creerle al crucificado implica trabajar todos los días por los crucificados que voy a en la historia y en la vida cotidiana. Algunos invisibles, otros más visibles. Algunos ni siquiera aparentan estar crucificados. Y como decimos popularmente, la procesión va por dentro. Y creo que allí es donde se necesitan los gestos, las palabras, y por eso me encanta tanto la traducción española
del misal cuando rezamos la plegaria eucarística, que en ese misal se llamaba Jesús, modelo de caridad. En el nuevo se llama Jesús que pasó haciendo el bien. Pero cuando rezábamos esa plegaria, Jesús, modelo de caridad, te dice: inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de justicia y de amor, para que todos encuentren un motivo para seguir esperando. Y creo que esa es la cara de iglesia que tenemos que dar. Portadores de esperanza, no nuestra, sino del resucitado, que nos llena de esperanza ya realizada, porque al contemplarlo a Él, ahí está su historia, su vida, la mía también, transformada totalmente. Por eso no le reconocían. Bueno, estoy hablando demasiado y son las 10:30 ya. No, muchas gracias, Padre David, por siempre iluminarnos, ¿verdad? Muy interesante todo lo que compartiste y lo que han compartido. Eh, eh, u- Pienso que una manera concreta de ayudar a llevar a la práctica esto es favorecer las mesas de diálogo que hay en algunas parroquias de la arquidiócesis que buscan sentar a los actores sociales de las comunidades y trabajar juntos, ¿verdad? Dialogando juntos, buscando caminos, porque esto no lo podemos hacer solos, necesitamos alianzas, encuentros, ¿verdad? Sentarnos a la misma mesa, al mismo nivel y compartir para buscar soluciones conjuntas. Bueno, nada más decirles que Evangelii Gaudium no termina aquí. Hay un capítulo más que se llama Evangelizadores con Espíritu, ¿verdad? Que el Papa dice que es muy importante estar abiertos al Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, que sea Él el que nos anime, va a insistir en el encuentro con el Señor, ese gusto espiritual de ser pueblo, la presencia del Señor resucitado también, orar unos por otros y termina con invocando a María, ¿verdad? Y vamos a terminar con esta oración que el Papa propone en este documento tan hermoso y les invito para que saquen el tiempo y lo puedan releer y compartir con los demás agentes de pastoral también. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Bueno, mucho gusto, muy agradecido, que el Señor les acompañe, les bendiga
y también nos encomendamos a sus oraciones. Gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Gracias a Rafa por facilitarnos el tema. Y bueno, seguir viviendo la alegría de la Pascua. Felices Pascuas a todos y todas una vez más. Que el Muchas Señor gracias. nos Bendiciones para bendiga en la entrega generosa con los hombres y mujeres que más sufren.